eh, ya que yo siempre digo que una de las grandes diferencias que tenemos entre lo que son los social media managers profesionales y lo que decimos los posteadores, el sobrino del jefe que no ha hecho nunca un curso y le lleva a las redes sociales a la empresa pensando que es un profesional, una de las grandes diferencias, una de las grandes distancias que hay entre esos dos tipos de profesionales precisamente son las métricas. El social media manager siempre presenta métricas periódicamente, eso ya lo hemos hablado en el curso, puede ser quincenal, puede ser mensual, pudiera ser trimestral según el tipo de empresa o según las necesidades de la dirección o según la estrategia del social media manager, pero es muy importante siempre estar realizando métricas en las redes sociales, primero para decirle a la empresa cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Y segundo, también para nosotros conocer si nuestros objetivos se están cumpliendo y si no se están cumpliendo, dónde tenemos que colocar el bisturí, dónde tenemos que modificar nuestra estrategia para que esas métricas nos digan hacia dónde tenemos que ir. Puede ser que podamos ver, por ejemplo, que los videos tienen mejor rendimiento que las imágenes. Pudiera ser que no estamos llegando a un público que es el que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un producto que puede ir relacionado con gente joven y resulta que cuando vemos las métricas de nuestras redes sociales, lo que tenemos es, o el público que menos tenemos, resulta que son precisamente los jóvenes, con lo cual no está llegando el producto a quien debería de llegar. Entonces, son muy, muy importantes las métricas. Hoy vamos a ver algunas métricas bastante generales, pero también muy interesantes. Y como vemos ahí, vamos a pasar la diapositiva. Vamos a ver lo que son las redes sociales en el Caribe, en Centroamérica y el Caribe, donde ahí vemos que este tipo de público, que es donde nosotros estamos ubicados en el Caribe, vemos que el 71,50% de las personas visitan las redes sociales. El 62,40% revisa los emails. Esto, si lo comparamos con años anteriores, nos daremos cuenta que ha bajado un poco. Es decir, antes se revisaba los emails muchísimo más que ahora. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aún sigue teniendo un porcentaje muy alto. Es decir, el email marketing todavía es una herramienta funcional y que es adecuada para las campañas de marketing. El email marketing no lo podemos olvidar. El 56,20% de las personas ven videos en línea. En los últimos años esto ha tenido un crecimiento muy importante y de hecho vemos como ya algunas redes sociales le están dando una importancia muy grande a lo que es el tema de los videos, en algunos casos inclusive ya por encima de las fotografías. El 41,10% de las personas leen noticias y el 28,10% acceden a los chats. Como ven también, en ese aspecto vemos que las noticias cada vez más ya se están viendo a través del Internet. Eso en los últimos años también ha tenido un crecimiento muy grande y evidentemente se le está quitando espacio a lo que es el periódico de papel cada vez más, ya que las redes sociales o los periódicos digitales como tal nos dan un acceso a la información de manera totalmente inmediata. Cuando nosotros vamos a ver el periódico en papel al día siguiente,
normalmente nosotros ya conocemos todas las noticias que han ocurrido el día anterior y además las hemos obtenido de una manera con la característica de la inmediatez. El Internet como fuente de información para usuarios de redes sociales en Centroamérica y el Caribe, las cifras que tenemos en el año 2021 es que el 83% dice que es mi fuente fundamental de información, el Internet. El 15,3% es una fuente secundaria y el 1,7% no es una fuente de información. Como bien veis en esas cifras, lo que estábamos diciendo hasta ahora es que a través del Internet, bien sea a través de las redes sociales o bien sea a través de los periódicos digitales, la gente cada vez más ve las informaciones, las ve a través del Internet. Y yo diría, me atrevo a decir, sobre todo a través de las redes sociales. Pasamos a la siguiente. Bien, principales razones para seguir una marca en redes sociales. Seguimos Centroamérica y el Caribe. El 58,20% lo que dice es cuál es la razón principal, es estar informado. O sea, eso es una tendencia que en los últimos años realmente pues ha dado un vuelco. O sea, ya yo creo que a ustedes se lo he dicho, lo voy a repetir. Yo hace algunos años, ya cuando yo estaba aquí en República Dominicana, que ya son 10 años que estoy aquí, en mi ciudad natal, en Barcelona, hubo un atentado terrorista y yo pues vi esa información en las redes de que acababa de ocurrir ese evento bastante grave. Las imágenes eran bastante horrorosas y yo rápidamente me puse en contacto con mi familia en España, llamé a mi mamá a decirle cómo estaba todo el mundo, cómo estaba el resto de la familia, y la situación en la que me encontré fue que mi mamá me dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo, que en las Ramblas de Barcelona ha habido un atentado. Es decir, mi mamá desconocía lo que acababa de pasar hacía 20, 25 minutos, y en cambio yo, a miles de kilómetros, al otro lado del charco, al otro lado del mar, yo estaba ya conociendo qué es lo que estaba ocurriendo e incluso estaba viendo videos en vivo de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Eso nos da las pautas del por qué las personas están cambiando su hábito en cuanto a cómo buscar y cómo estar informado al día de hoy. Evidentemente, Internet y redes sociales. El 15% utiliza o decide seguir una marca en las redes sociales porque la identifica como marca. El 13% busca conseguir ofertas. El 9% para comprar productos o servicios. El 2,80% lo utiliza, es otros, y el 2% lo utiliza para quejarse. Evidentemente, los servicios de atención al cliente ya también tienen una tendencia cada vez más grande de utilizar las redes sociales y el Internet para de alguna manera poder quejarse, es decir, podríamos decir la atención al cliente. De hecho, por ejemplo, aquí en República Dominicana hay empresas, por ejemplo, algunas empresas eléctricas, que si tú le das una queja a través del Twitter, ellos a través del Twitter te responden. Utilizan el Twitter, ya no los mensajes privados, sino el feed del Twitter, lo utilizan para contestar a las diferentes situaciones que las personas se puedan encontrar. Te dice, mire, en tal lugar, en tal zona de Santo Domingo no tengo luz, y te contestan, en estos momentos registramos una avería y en las próximas horas el servicio estará restablecido. Es decir, cada vez más se está utilizando ya la atención al cliente a través del Internet y sobre todo las redes sociales. Las redes sociales con mayor cantidad de usuarios, tanto en Centroamérica y el Caribe,
Ya esta es una cifra del año 2022, o sea, es una cifra realmente muy reciente. Mal que me pese a mí, pero Facebook sigue siendo todavía la red social que más usuarios tiene. De hecho, el 90,2% tienen Facebook. WhatsApp está en un 63,6%. YouTube le sigue muy de cerca con un 61,5%. Google Plus, un 51,1%. Twitter, un 57,1%. Vamos a ver lo que pasa con Twitter en las próximas fechas. Si eso, con el nuevo cambio de propietario, si es que se da, pues se consigue que vuelva por sus fueros de hace años atrás y tenga un crecimiento bien importante, o bien si va a ir a perder más usuarios de los que tiene ahora. Instagram, un 43,2%, y Messenger, un 36,6%. Messenger, yo pienso que es una asignatura pendiente por parte de Facebook, porque nunca ha terminado de despegar a nivel de lo que hubiera querido Facebook, e incluso a nivel de lo que le pudiera hacer una competencia directa a WhatsApp, teniendo más o menos la misma usabilidad. Redes sociales con mayor número de visitas diarias en Centroamérica y el Caribe. Tenemos evidentemente a Facebook por delante, con un 85,80%. Tenemos a YouTube en segunda posición con un 62,80%. WhatsApp con un 55,80%. Twitter con un 35,40%. Instagram con un 32,90%. Google con un 30,80% y Messenger con un 22,70%. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un tema muy importante que a la hora de nosotros conocer nuestras métricas de nuestras redes sociales tenemos que tener muy en cuenta para conocer cuáles son las mejores horas de publicación en cuanto a nuestras propias redes o las redes que estamos gestionando. Entonces, los usuarios se sienten cada vez más conectados. Durante el 2014, un 44% de los usuarios afirmó que pasaban todo el tiempo en redes sociales, y esta cifra se ha incrementado un 10%. En la mañana se conecta un 9,9%, en la tarde se conecta un 13%, en la noche un 21,3%, y todo el tiempo se conecta un 55,80%. Yo en muchas ocasiones, con el tema de los horarios, yo muchas veces digo que, por ejemplo, en República Dominicana, uno de los mejores horarios es los horarios de la vuelta del trabajo, cuando la OMSA va absolutamente full de gente, que hay gente que espera su OMSA con Wi-Fi para conectarse cuando sale del trabajo, cuando sale de la universidad. Hay muchas veces tú te montas, si te montas una OMSA según qué hora, tú vas a ver mucha gente que yo creo que llega a casa con tortículos porque está con el cuello hacia abajo y agarrado de una mano de donde puede para no caerse, y con la otra mano viendo las redes sociales. Esa es una realidad indudable que ocurre en la República Dominicana. Bien, pasamos a la siguiente. Intensidad del uso de las redes sociales, Centroamérica, con cifras también del 2022. Vemos que menos de 30 minutos, tenemos un 13,4%, un 27,6% de 30 minutos a 1 hora, un 29,5% de 1 a 3 horas, y más de 3 horas, un 27,5%. Como vemos también, como vemos estas cifras, que son actuales, son del año 2022, lo que detectamos es que evidentemente el uso de las redes sociales va en aumento, y de hecho
hay cifras que nos indican que después del COVID, o sea, durante el COVID subió ostensiblemente el uso de las redes sociales, que más tiempo las personas usaban las redes sociales, y esas cifras se han ido manteniendo. Vamos a ver que nos han quitado la diapositiva. Mientras nos la vuelven a poner, he visto algunas manos levantadas. Si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de lo que estamos hablando, adelante. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, Nino. Saludos, profesor. También quería agregar sobre su material, sobre Facebook, que Facebook hace algunos años empezó a absorber la competencia. Por eso ellos ya tienen como su dominio de que van a ser la red social más grande del mundo y de la historia. Ellos empezaron con Messenger, ya tienen a Instagram, ya tienen WhatsApp. Ellos incluso ya hicieron un conglomerado que se llama Meta, la empresa que ya es dueña de ese grupo, esa serie de redes sociales, se llama Meta. Sí, así Todo es. es Meta by Facebook. Así es, eso ocurrió hace bien pocos meses, el cual Facebook ya no se llama Facebook, sino que se llama Meta. De hecho, alguna vez lo comenté ya. ¿Alguien me dice por qué se llama Meta? Ya de paso. ¿Alguien sabe decirme? Nino, ¿sabes tú la respuesta? Por el metaverso. Así es, que Ever, muy bien. Así es, por el tema metaverso. Así es, eso fue lo que provocó realmente el nombre. Y sí, realmente la ex empresa Facebook, ahora Meta, pues realmente a lo largo del tiempo pues ha ido realizando compras bien importantes y de hecho, como hemos visto en cifras de manera independiente, en las primeras posiciones, la verdad es que la ocupan varias empresas que pertenecen al grupo Meta o al grupo Facebook. Esa es realmente una realidad. Adelante, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, las redes emergentes, las redes sociales emergentes, pues los nuevos ecosistemas de las redes sociales que van surgiendo conforme los hábitos, yo siempre hago mucho hincapié en los hábitos de las nuevas generaciones, que son lo que van marcando lo que es el futuro, y las empresas tienen que adaptarse a las nuevas generaciones, y en estos momentos está ocurriendo un suceso bien importante, y es que en los últimos años el cambio de los hábitos de las redes sociales entre la antigua generación y las siguientes está dando un salto muy grande. Es decir, antes los hábitos de una generación a otra prácticamente eran muy pocos, pero en cambio en la actualidad esos cambios de hábitos han dado un salto enorme. Varias razones, el internet, las redes sociales, pandemia, todo eso ha provocado que las nuevas generaciones tengan muchísimos hábitos distintos a las generaciones anteriores. Entonces, dentro de esas redes sociales emergentes, tenemos a WhatsApp con un 63,60%, tenemos a Instagram con un 43,20%, como muy bien había dicho Nino, son dos redes sociales compradas por grupo Facebook y que evidentemente pues están creciendo enormemente. Tenemos a Pinterest con un 25,20% y a Snapchat con un 0,60%. Pinterest y Snapchat son dos tipos de redes sociales que pudiéramos decir que han tenido un éxito bastante importante en el mundo anglosajón, y en cambio en el mundo latino quizás no han conseguido entrar todavía, pero vamos a ver si las diferentes estrategias que van utilizando y que van aplicando van enamorando al público latino, pero de momento son dos redes sociales que están muy radicadas a lo que es el mundo
o a la sociedad anglosajona. Adelante, pasamos a las siguientes diapositivas. Bueno, evidentemente también en la diapositiva anterior también nos comenta que las redes sociales emergentes, prácticamente todas son una serie de redes sociales que prácticamente se utilizan a través de los celulares, ¿no? Que eso también evidentemente es parte de esos hábitos de las nuevas generaciones que prácticamente es una continuidad de nuestro cuerpo, el celular, ¿no? Muchas veces decimos que nos podemos olvidar en casa cualquier cosa, la comida, el desayuno, las llaves, nos podemos olvidar cualquier cosa que posiblemente no volvemos para atrás, pero si nos olvidamos del celular, aunque estemos llegando al trabajo, volvemos para atrás a buscar el celular. Bien, cantidad de horas promedio de las redes sociales por región. Vemos que en América Latina un 8,67%, en Europa 8 horas, 8,67 horas. En Europa 8,07 horas. En América del Norte 6,08. En Medio Oriente y África un 5,39 horas. Y en el Pacífico, en lo que es la parte de Asia, 2,47 horas. Cantidad de horas promedio en las redes sociales por género. El color azul fuerte lo tenemos en hombres y el color azul flojito lo tenemos en mujeres. Vemos que en América Latina son las mujeres las que están más horas promedio en las redes sociales, con 9,08 horas, y los hombres 8,27. Realmente vemos que las mujeres en todas las partes del mundo están más horas que los hombres utilizando de manera promedio las redes sociales. En Europa los hombres 7,14 horas, las mujeres 8,99, América del Norte los hombres 5,28, las mujeres 6,82 horas, de manera global 4,75 horas los hombres y 5,88 las mujeres, y en Asia Pacífico están mucho más cerquita, la zona donde más cerca están, 2,34 los hombres y 2,62 horas las mujeres. Vamos a la siguiente. Bueno, mujeres, ustedes son las que están más horas en las redes sociales para que ustedes vean. Perfil de audiencia en redes sociales también son cifras recientes del año 2022, en la cual pues ahí lo tenemos por edades, en lo cual vemos que de 15 a 24 años es un 32,8% y de 25 a 34 años es un 27,7%. Ahí lo que estamos viendo precisamente lo que estábamos hablando anteriormente de las nuevas generaciones, que son las que prácticamente pudiéramos decir que nacieron ya con las redes sociales existiendo, ¿no? Por lo menos muchos de ellos ya cuando empezaron a una edad adolescente, pues ya iniciaron las redes sociales, con lo cual podríamos decir que sus vidas han sido a través de las redes sociales. A medida que van creciendo los años, vemos que van bajando, de 35 a 44 años 19,6%, de 45 a 54 12,4% y más de 55 años un 7,5%. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se conectan los usuarios? Estas cifras son bien interesantes porque vamos a seguir viendo el tema de las nuevas generaciones. A través del smartphone se conecta un 67,3%. Se consolida este año como el principal dispositivo de conexión a Internet y redes sociales a lo largo de toda Centroamérica y el Caribe. Eso ha tenido muchísimo que ver, ha tenido una incidencia muy grande y muy importante lo que es la pandemia del COVID-19. A través de la laptop se mantiene una buena posición con un 53,7%. En la computadora
un 53,9%. Yo digo que ahí tienen mucho que ver, evidentemente, los lugares profesionales, o sea, las oficinas, porque, evidentemente, el mayor uso fuera de las oficinas, en las casas, en los hogares, suele ser una laptop más que una computadora. Eso ya ha habido un cambio importante también de tendencia, y, evidentemente, los teléfonos celulares. Y a través de tablet, pues un 36,4%, que yo pienso que las tablets surgieron con una utilidad de pantalla grande, pero como consecuencia de las redes sociales, los teléfonos cada vez han ido surgiendo con pantallas más grandes, con pantalla con mejor visualización, y eso de alguna manera quizás ha provocado que el crecimiento de las tablets no ha sido quizás todo lo que quizás esperaba en su momento, ¿no? Pero siguen estando ahí. Es una herramienta que el 36,4% de las personas que se conectan a través de la tablet. Adelante, seguimos a la siguiente diapositiva. No, eso me lo dieron cuando compré la laptop. O sea, ese fue del mismo que me compran ellos y me lo roban. Entonces, ahora cuando Yana, quítate el micrófono, por favor. Gracias. Bien, una radiografía del usuario móvil de las redes sociales. Vemos que el 85% afirma que se conecta de forma diaria al Internet. El 58,2% son usuarios de dispositivos como Android y iOS, o sea, Apple. El 26,7% asegura conectarse a la red más de 3 horas al día, y el 24,1% afirma conectarse a la red entre 1 y 3 horas al día. Adelante, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora ya vamos a ver cifras ya más exactas, lo que se refiere a la República Dominicana, donde ahí vemos diferentes indicadores. Son cifras que nos da Indotel, que, como ustedes saben, es la institución del gobierno que controla todo lo que es el tema de las comunicaciones. Y vemos que, por ejemplo, número de líneas de teléfono local fijo son 1.152.000. Es decir, hay muchas menos líneas telefónicas que casas. Líneas en operación de telefonía móvil, pospago y prepago. Estamos hablando de una cifra casi cercana a los 9 millones de teléfonos o de líneas. Líneas en operación de esas casi 9 millones, tenemos casi 7 millones lo tenemos en prepago, y prácticamente 2 millones lo tenemos en telefonía postpago. Es decir, que ahí vemos que prácticamente tenemos un teléfono celular por persona. Es decir, ahí ya nos está diciendo que, evidentemente, el uso de los teléfonos celulares ya es algo que forma totalmente integral en nuestras vidas. Y lo que es la utilización de la telefonía IP, estamos hablando del número de líneas, 156.000 líneas, y el total de líneas fijas, IP y móviles que hay en el país, si lo sumamos todo, estamos hablando de más de 10 millones de líneas. Y número de cuentas con acceso a Internet, estamos hablando de prácticamente 5 millones de líneas o números de cuentas que tienen acceso al Internet. O sea que prácticamente podríamos hablar de la mitad de la población, y ahí no están incluidos los teléfonos prepago. El Internet móvil, esto es una cifra realmente muy reciente, muy actual, estamos hablando de marzo del 2022. El total de líneas con servicio de datos, o sea, con servicio de Internet, sería 4.122.907 líneas. Líneas con servicio de datos a velocidad baja y media, estamos hablando de 934.000.
Y líneas con servicio de datos con banda ancha, estamos hablando de 3.188.000, casi 3.200.000. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los sitios web más visitados por los dominicanos. Estas cifras son bien interesantes y vamos a ver si hay alguna sorpresa o si hay alguna anécdota. Vemos que la número 1 es Google, la segunda es YouTube, la tercera Facebook, la tercera volvemos a ver, tener Google, porque la primera es google.com.do y la otra es google.com, o sea que realmente tendríamos que sumar las dos para realmente ver la cantidad de personas que se suman, que se conectan a Google realmente. Pues ustedes saben que a veces cuando tú pones Google te geolocaliza y entonces se te conecta directamente a la versión de República Dominicana. Si no tienes una geolocalización, pues se te conecta al Google internacional, al google.com. En quinta posición tenemos Amazon. Sexta posición tenemos Listín Diario. Es el primer, digamos, periódico digital en el cual las personas se conectan, o más personas se conectan. Live.com, Wikipedia, Yahoo, y en décima posición tenemos a eBay. Entre los sitios web más visitados y que podríamos decir más populares, pues vemos en cuanto a redes sociales, vemos que evidentemente Facebook la primera posición indudable, con una diferencia realmente abismal, con un prácticamente un 90%. En segunda tenemos Twitter. Recordemos que Twitter es una red social que trabaja mucho la parte política y por eso tenemos ese porcentaje relativamente alto, o en segunda posición, porque aquí se vive mucho de la política. Pinterest con un 2,10%, Google Plus con un 0,73%, YouTube con un 0,22%, Tumblr con un 0,17%, Tumblr con un 0,12%, Reddit con un 0,04% y otras con un 0,01%. Números de usuarios de la República Dominicana que usan las redes sociales de manera diaria. Vemos que 2.100.000 utilizan Facebook, 600.000 personas utilizan Twitter, 200.000 utilizan Instagram, LinkedIn lo utilizan 40.000 y Pinterest la utilizan 30.000. Estas son cifras del 2014. Facebook, evidentemente, es la red social más grande del mundo. En estos momentos, sin lugar a duda, sigue siendo la primera. Se utiliza mucho, es ideal para lo que es el posicionamiento. Y tenemos 1,65 billones de usuarios activos en el mundo, de los cuales 4,4 millones de personas tienen un perfil en Facebook. Pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos de prácticamente la mitad de los dominicanos tienen un perfil en Facebook. Vemos que Guatemala y República Dominicana son los países con mayor cantidad de usuarios en Twitter en lo que es Centroamérica y el Caribe. Guatemala tiene por encima de los 4.200.000, República Dominicana tiene 3.600.000 y ahí vemos ya pues otros países con cifras pues más o menos sobre los 2 millones, como vemos El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que es el país con menos usuarios de Facebook de lo que es el Caribe. Entonces vemos República Dominicana y el Caribe, 3.800.000 usuarios. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, un tema bien importante, evidentemente la ciudad, los usuarios por ciudad, evidentemente tenemos Santo Domingo con más de 2 millones de usuarios, tenemos Santiago de los Caballeros con 400.000, San Pedro de Macorís, La Romana y San Cristóbal, las ciudades que más Facebook o más usuarios hay de Facebook.
Los usuarios que se utilizan por dispositivos, vemos que evidentemente a través del smartphone son más de 3 millones. Luego vemos las tablets, que son 420.000 personas. Y ahí vemos ya también pues la cantidad de personas que se conectan a través de las diferentes plataformas, si es Android, si es Apple. Y a nivel de intereses, pues también tenemos ahí unas cifras bien interesantes, la cual pues el tema de la tecnología es la más importante, por la cual los dominicanos buscan más en lo que es Facebook, con un 82%, con un 84%, vemos entretenimiento, deportes, negocios y pasatiempos en la última posición, pero con un 68%, es decir, más del 50% de los dominicanos que se conectan a Facebook se conectan por entretenimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los horarios mejores, según las métricas que nosotros hemos obtenido, según la audiencia, esto es unas cifras obtenidas a través de la editorial Océano Dominicana, en la cual vemos que los jueves los mejores horarios son de 2 a 3 de la tarde, los domingos de 9 a 10 de la mañana y el resto de la semana vemos que las 10 de la noche es el mejor horario para realizar publicaciones. Yo precisamente tengo un cliente que muchas veces me toca pelear con algunas otras direcciones de lo que es la compañía, en la cual pues bueno, yo le digo que hay que publicar fuera de horario, porque las mejores horas y las mejores métricas precisamente están en esas horas que vemos ahí, las 10 de la noche, 9:30, 10, 10:30 de la noche, es las horas en las cuales obtenemos siempre, cuando hacemos publicaciones en esas horas, obtenemos la mayor interacción. No a veces más vistas, pero sí más interacción. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, Twitter en la actualidad es la red social más rápida debido a su dinámica de mensajes cortos, no más de 140 caracteres, y que nos proporciona una inmediatez para difundir informaciones a tiempo real, soporte al cliente, como hemos dicho anteriormente. Yo he podido ver de cerca ese tema con algunas eléctricas de la República Dominicana, y después también lo utilizan mucho, tanto lo que es la prensa como la clase política. Entonces, Twitter tiene 310 millones de usuarios activos en el mundo, de los cuales 1.350.000 usuarios son de la República Dominicana. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos diferentes cifras sobre Twitter, donde podemos ver que el 33% de los usuarios de Twitter de la República Dominicana, en el mundo, comparten opiniones sobre productos y empresas. El 32% hacen recomendaciones sobre productos o empresas y el 30% piden recomendaciones sobre productos o empresas. Los usuarios en Twitter son más propensos a seguir marcas que en Facebook. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de marcas, cuando estamos hablando de empresas, quizás nos puede provocar estas cifras decir que nuestra empresa, hay que conocer los detalles, las características, cuál es el público de cada una de nuestras empresas, pero en una métrica general nos dice que en los usuarios, los perfiles de Twitter son más propensos a utilizar, a seguir marcas que personas. En Facebook la tendencia es a seguir personas y menos a marcas que en lo que se refiere a Twitter. El 69% de los seguimientos son sugeridos por parte de un amigo y 5.700 tweets ocurren cada segundo en el mundo. Eso significa, señores, cada segundo se publican 5.700 tweets.
Es una cifra bien interesante. El 56% de los tweets hacia empresas son ignoradas. Eso es un tema muy interesante. Y el 50%, aquí está muy repartido, el 50% de los usuarios de Twitter son mujeres y el 50% son hombres. Y el 45% de los usuarios tienen entre 18 y 29 años. Twitter ha tenido algo bien interesante, y es que ha renovado, porque recuerden que es una de las primeras redes sociales junto con Facebook, y pudiéramos decir que ha renovado a su público. Su público es joven. Es decir, hay algunas redes sociales que quizás se han quedado un poco enquilosadas en el antiguo, los usuarios del inicio, pero en cambio Twitter está atrapando a una cantidad de personas jóvenes que es bien interesante. Bien, en Instagram vemos que Instagram tiene 400 millones de usuarios activos, de los cuales 1.200.000 son usuarios dominicanos. Instagram en el mundo vemos pues que la edad de 25 a 34 años es un 33%, las personas de 12 a 17 años es un 20%, de 18 a 24 un 34%, y de 45 a 54 un 5% y un 8% de 35 a 44 años. Como vemos, es una red social. Yo siempre digo que Instagram es una red social de las nuevas generaciones. Imagínense 17.000 me gustas por segundo, 80 millones de fotografías compartidas por día y 2.000 comentarios por segundo. Eso es lo que ocurre en Instagram diariamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Instagram en la República Dominicana, ahí vemos también algunas cifras en las cuales vemos que evidentemente Santo Domingo es donde más público tenemos en Instagram, que es un 54%. Santiago solamente un 13%. Esa cifra a mí siempre me ha llamado la atención, de que se utilice tan poco Instagram en Santiago. Desconozco cuál es la razón, pero es una cifra realmente interesante a estudiar. Y pues como vemos, el público más importante en edades es entre los 25 y 34 años, entre los 18 y los 34 años, de 18 a 24 un 39% y de 25 a 34 un 33%. O sea, estamos hablando prácticamente que del 70% de todos los usuarios que tiene Instagram en República Dominicana, prácticamente el 70% son de personas jóvenes, pero ya vinculadas al mundo laboral y profesional. El 650.000 son femeninos y 550.000 son masculinos. En lo que se refiere a lo que serían lo que es las relaciones, vemos también ahí unas cifras pues bien interesantes, la cual nos indica la cantidad de solteros, o sea, cantidad de casados, cantidad de no especifica. Son cifras bien interesantes que nos puede dar un poco a ver y a entender cuál es el público más adecuado con la empresa que nosotros trabajamos, cuando nosotros necesitamos conocer a quién queremos dirigir nuestro producto y nuestras informaciones. Son cifras que nos pueden servir de bastante importancia. También vemos que la gran mayoría de personas en República Dominicana se conectan a través de smartphones, Android un 77%, iOS un 22%. Cifras también bien interesantes que nos indica también que quizás en la República Dominicana tenemos más Androids que lo que es Apple. Los horarios idóneos para publicar en Instagram, pues ahí nos indica que los martes a las 5 de la mañana. Esta es una cifra bien interesante, y vemos que el resto de semana la mayor audiencia es a partir de las 6 de la mañana. ¿Eso qué nos indica? Que la gran mayoría de personas, lo primero que hacen en la mañana al despertar
es ver el teléfono, pero a donde van es a ver su Instagram. No van a ver otra cosa que no sea el Instagram. YouTube, una red social que, bueno, como ustedes saben, totalmente audiovisual. Es el segundo sitio más visitado por los dominicanos. Una pieza importantísima para crear engagement para nuestra audiencia. Es una red social con más de 1.000 millones de personas activas, de canales activos y 600.000 canales dominicanos, más de 600 canales dominicanos. ¿Para qué se usa YouTube en las empresas? Alojar y distribuir contenido original en sus canales, para hacer streaming, fuente de contenido, publicidad y apoyo en los influencers. Cada vez más en República Dominicana hay más influencers, es decir, y ya no solamente son dominicanos, pero no solamente son influencers en República Dominicana, sino que cada vez tenemos más influencers dominicanos a nivel internacional. Importancia o el impacto de las marcas en lo que es el video en Latinoamérica. Como hemos dicho al principio, el video cada vez está tomando más importancia en las redes sociales y vemos que el 71% del impacto de la marca es generada por campañas realizadas en el video. Dentro de la categoría de video, el 97% de la marca fue generado por televisión y YouTube, el 62% por televisión abierta y el 37% por YouTube. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vayan anotando si alguna cifra les llama la atención o si quieren comentar algo al respecto, vayan anotando para que al final podamos hacer algún tiempo en la parte de preguntas y respuestas. El impacto de las marcas versus inversión, es decir, hablamos de la publicidad que se realiza en lo que es la parte de videos. En YouTube vemos que la inversión es de un 8% con un impacto del 37% y en televisión abierta es el 89% con un impacto de un 62%. Vemos que el porcentaje del impacto, siendo menor la inversión, el impacto es bastante importante, más que porcentualmente, mucho más en base a la inversión en YouTube. Esa es una cifra también bien interesante, podemos decir que es más rentable. Pasamos a la siguiente diapositiva. La imagen de marca y comportamiento del consumidor en Latinoamérica, en televisión abierta, la imagen de la marca, un 35,9% y comportamiento del consumidor un 25,7%. En YouTube vemos que es un 22% la imagen de marca y el comportamiento del consumidor un 22%. Y así vemos diferentes cifras en lo que es la web, la vía pública, revistas y televisión paga, que sería lo que es la televisión por cable. Si vemos LinkedIn es una red social muy interesante, pienso que está muy infrautilizada, tiene 433 millones de usuarios activos, de los cuales vemos que solamente por debajo del millón tenemos 849.954 personas y bueno, es una red social que se puede decir que lo podemos utilizar para encontrar trabajo o incluso para relaciones comerciales empresa a empresa. El LinkedIn en la República Dominicana, vemos que las mujeres en el rango de edad de 18 a 24 es mayor, son 10.315 por 9.997 los hombres, y así vemos diferentes rangos hasta que al final los que más lo utilizan realmente son los hombres, un 52%,
y las mujeres un 48%, donde vemos que quizás la gran diferencia es en mayor de 55 años, en que quizás los hombres quizás tienen mayor dificultad para encontrar trabajo, y vemos que ahí marca una diferencia un poquito más grande de 700 a 300 personas. Pero bueno, vemos que en el total pues un 52-48%, que vemos que son cifras bastante similares. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, creo que ya hemos terminado. Sí, ya hemos terminado las diapositivas. Entonces, creo que había algunas personas levantando la mano. Si alguien quiere decir algo, adelante. Si alguien quiere comentar alguna información que le haya llamado la atención, alguna cifra que como que le ha chocado, como que yo pensaba que era distinta,